Bueno, Ya no me quiere presentar. vamos entonces ahora a ver aspectos particulares de la capacidad. Vamos a tocar algunos temas. No todos claramente, porque la capacidad tiene muchas ramificaciones. Prácticamente en cada contrato uno podría estudiar reglas particulares de capacidad. Pero vamos a comenzar por algo sencillo para ir entrando en ritmo. Y vamos a conversar de la capacidad en el ámbito extracontractual. O sea, la capacidad en materia de delitos y cuasi delitos civiles. No nos vamos a meter en el ámbito penal. Todo lo que vamos a ver es en el ámbito civil. También la misma regla general, ya dicha en varias ocasiones, de que toda persona tiene capacidad, salvo los que la ley declara incapaces. En materia extracontractual, el código señala que la plena capacidad, por un lado, la plena capacidad se alcanza a los 16 años de edad. Por un lado, a los 16 años de edad se alcanza la plena capacidad. Pero por otro lado, también la norma indica que son incapaces los que no han cumplido aún los 7 años de edad. Los que no han cumplido los 7 años de edad. No dice así, habla del infante o niño, que en el caso puntual es el que no ha cumplido los 7 años, agregando también al demente. O sea, son incapaces el demente y el infante. Y la plena capacidad se alcanza a los 16 años. Pero nos queda un segmento sin respuesta, que es el segmento que va entre los 7 años y los 16. Porque por un lado nos dice son incapaces los que no han cumplido 7 años, y luego nos agrega que son capaces los que ya cumplieron 16. Entonces, ¿qué pasa con el segmento intermedio? Ahí la propia ley señala que será el juez que está conociendo de la causa quien tendrá que hacer efectivamente la prueba del discernimiento para, de acuerdo a ello, determinar si tiene o no tiene capacidad. O sea, entre los 7 años ya cumplidos y mientras no se cumplan los 16, vamos a estar en una situación intermedia, donde puede haber capacidad o puede no haberla, también va a depender del discernimiento. Esa prueba del discernimiento no hay que hacerla con ya más de 16 años, y tampoco hay que hacerla si tiene menos de 7. Solo se hace entre los 7 y los 16. Si tiene menos de 7 es derechamente incapaz. Si tiene 16 cumplidos es derechamente capaz. Ya no hay discernimientos que analizar ahí. Solo se analiza el discernimiento ahí. En materia penal es distinto. No estamos en materia penal. Esto mirado estrictamente desde el punto de vista civil. Eso entonces es lo que es la capacidad en materia extracontractual. Otra materia es la capacidad para contraer matrimonio. Tratada en este caso en la ley de matrimonio civil. En la ley de matrimonio civil se trata la capacidad para contraer matrimonio. Y ahí la ley de matrimonio civil también parte con la típica regla general en cuanto a que toda persona es capaz, excepto los que la ley declara incapaces. Y en materia de matrimonio les recuerdo que aunque la ley no lo diga, a las incapacidades para contraer matrimonio, más que denominarlas incapacidades, que eso es lo que son incapacidades, académicamente uno los denomina impedimentos dirimentes, que es el nombre que viene del derecho canónico, que es el que usualmente se empleaba. Nunca la ley ha empleado esa denominación, pero es la que quedó y la que se sigue usando todavía en la universidad, y que es la misma que ustedes usaron sin importar dónde hayan estudiado, con quién hayan tenido clases. Es la denominación clásica: impedimentos dirimentes o incapacidades. ¿Cuáles son los impedimentos dirimentes?
La doctrina para efectos didácticos los divide en dos categorías: los impedimentos dirimentes absolutos y los impedimentos dirimentes relativos. Absolutos y relativos. Los absolutos están en el artículo 5 de la Ley de Matrimonio Civil. Artículo 5 de la Ley de Matrimonio Civil, ahí están los impedimentos dirimentes absolutos. Los relativos están en los artículos 6 y 7. Artículos 6 y 7 aparecen los impedimentos dirimentes relativos. Los absolutos se refieren a aquellas personas que no pueden contraer matrimonio con nadie. Es decir, no se pueden casar. Los relativos comprenden a aquellas personas que sí pueden casarse, pero no lo pueden hacer con ciertas personas. O sea, los que se ven afectos a un impedimento dirimente relativo, sí se podrían casar, pero hay ciertas personas con las que no se pueden casar. Vamos viendo cuáles son. Vamos al artículo 5 de la Ley de Matrimonio Civil para ver los impedimentos dirimentes absolutos. ¿Quiénes son? Los absolutos, vamos a partir por ellos. O sea, las personas que no se pueden casar. Primero, los que se encuentren unidos por vínculo matrimonial no disuelto. O sea, los que ya están casados no se pueden volver a casar. Se encuentran unidos por vínculo matrimonial no disuelto. Y acá hay que agregar también en este mismo número 1 a los que se encuentren unidos por acuerdo de unión civil, que tampoco se pueden casar mientras estén unidos bajo acuerdo de unión civil. Vínculo matrimonial no disuelto o acuerdo de unión civil no disuelto. Respecto del acuerdo de unión civil, sin embargo, hay una excepción, que es bien obvia. ¿Cuándo el que está sometido a acuerdo de unión civil sí se podría casar? Con la misma persona. Ya, cuando se va a casar con la misma persona con la cual está en el acuerdo. Ahí no hay impedimento. Yo tengo acuerdo de unión civil con María y luego me quiero casar con María, no hay problema. Número 2. Tampoco pueden contraer matrimonio los que no hayan cumplido aún los 16 años de edad. Hemos dicho ya que la edad mínima para contraer matrimonio son los 16 años. Antes de eso no se puede. Haya o no haya ascenso, es irrelevante porque el ascenso es entre los 16 y los 18. Así que menos de 16 años no hay posibilidad de contraer matrimonio. En tercer lugar, las personas que se encuentren privadas de razón. Y aquí es donde decíamos hace un momento atrás que esta puede ser una privación de razón por cualquier causa. Obviamente está el demente, pero también estaría el que se encuentra en estado de ebriedad, que no se puede casar estando ebrio, el que se encuentra bajo la influencia de una droga, o la persona que está bajo hipnosis, que también la suelen señalar los libros por ahí. En cuarto lugar, los que tengan una anomalía psíquica fehacientemente diagnosticada, anomalía psíquica fehacientemente diagnosticada, que no les permita formar la comunidad de vida que supone un matrimonio. Aquí entramos ya a hablar de una enfermedad mental, porque se habla de anomalía psíquica y luego se nos dice fehacientemente diagnosticada, o sea, es una enfermedad que impida el poder llevar a cabo la comunidad de vida que supone el matrimonio. Es decir, aquellas personas, por ejemplo, que por una anomalía psíquica no les gusta compartir la vida con otra. Digo para no pensar derechamente en el demente. La persona que tiene fobia a que lo toquen, por ejemplo. Eso no puede llevarse a cabo la convivencia, la cohabitación, y no se puede llevar a cabo, por ende, la vida matrimonial. Otro impedimento dirimente absoluto: las personas que por falta de discernimiento no puedan comprender o comprometerse con los deberes esenciales del matrimonio. Los que por falta de discernimiento no estén en condiciones de comprender y de comprometerse
con los deberes esenciales del matrimonio. Es decir, estamos hablando de aquellas personas que tienen una falta de madurez que no les permite entender lo que significa la vida matrimonial. El marido que se casa y que cree que sigue viviendo su vida como cuando estaba soltero y sigue saliendo con los amigos y se pierde el viernes y vuelve el lunes y deja a la señora botar la casa, va a jugar a la pelota, etc. Cuando es claro que el hombre tiene que entender que cuando se casa se acabó el fútbol, se acabaron los amigos, se acabó la salida, se acabó todo. Todo termina de inmediato. Ipso facto. Ya que cuando los alumnos en clase, jóvenes, inexpertos, me dicen, pero mi polola me deja jugar. Claro, le digo yo, cuando es la polola. Pero espérese a que se casen, a ver si va a poder ir a jugar la pelota. A ver si va a poder decir, voy a ir un domingo a jugar la pelota con los amigos. Ninguna posibilidad, aprovechen de jugar ahora. En cambio, la mujer sabe ya hace lo que quiere. Claro. Claro. Si la mujer le dice, mi amor, voy a salir con mi amigo hoy día en la noche, el hombre que dice, vaya nomás. El hombre ve con fascinación el poder quedarse un día solo en la casa. En cambio, cuando el hombre dice, voy a salir con mis amigos, ¿qué le dicen? No. ¿Y por qué yo no? ¿Me voy a dejar solo? Bla, 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 bla. No, si mi matrimonio fue maravilloso, ¿qué quieren que diga? Fue extraordinario. Bueno, el último de los impedimentos dirimentes absolutos es el de la persona que no se encuentra en condiciones de manifestar su voluntad. Aquí está el sordo, sordomudo y cualquier persona que no esté en condiciones de manifestar su voluntad. No solamente él, porque en el fondo esta es una cuestión circunstancial. Si yo llego ante el oficial del registro civil y en ese momento me encuentro impedido de dar a entender cuál es mi voluntad, no me puedo casar. No tengo que ser sordo o sordomudo para eso. Tal vez por una enfermedad, por una cuestión, insisto, coyuntural. En ese momento no me puedo casar. Esos son los impedimentos dirimentes absolutos. Impedimentos dirimentes relativos. Los que se refieren a estas personas que sí se pueden casar, pero no pueden casarse con ciertas personas. Son dos. El primero está en el artículo 6º, Ley de Matrimonio Civil, no lo olviden, y se refiere al caso del parentesco, es decir, aquellas personas que por ser parientes entre sí no se pueden casar. Hablamos de los siguientes parientes. Número 1, los consanguíneos en línea recta de cualquier grado. Consanguíneos en línea recta de cualquier grado. Segundo, consanguíneos colaterales de segundo grado, es decir, los hermanos. Consanguíneos colaterales de segundo grado, los hermanos. Y tercero, los parientes por afinidad en línea recta de cualquier grado. Afinidad en línea recta de cualquier grado. Es decir, en este último caso están el suegro, la suegra, respecto del marido o la mujer, según sea el caso. Todos otros parientes sí se pueden casar. O sea, uno puede casarse con la cuñada, o el tío con la sobrina, o dos primos. No hay ningún inconveniente porque está legalmente, quiero decir, señalado que estos son los únicos parientes que no se pueden casar. Y el otro impedimento dirimente relativo es el caso que uno conoce como el caso del homicidio. Está en el artículo 7º de la Ley de Matrimonio Civil. Y que describe una situación que es la siguiente. Tenemos un matrimonio donde uno de los cónyuges, no importa cuál, muere víctima de homicidio. Tiene que ser delito de homicidio. La ley señala que el cónyuge sobreviviente no puede contraer matrimonio con, letra A, el que esté formalizado por ese delito, contra quien ya se haya iniciado investigación formalizada por ese delito. Y letra B, con el que ya hubiese sido condenado en cualquier calidad, autor, cómplice o encubridor de ese delito. Formalizado, ahí no hay calidades todavía, por ende hablamos de formalizado nada más. Y luego condenado, y ahí ya hay calidad, condenado como autor o cómplice o encubridor del mismo delito.
Ya, ahí está el tema de la capacidad entonces en el matrimonio. Más adelante hablaremos de la nulidad del matrimonio, las causales y todo esto, en qué plazo prescribe, no todavía. Otra más, dígame. Respecto a la formalización, si se absuelve, podría... Ahí puede, porque ahí ya deja de estar formalizado. Entonces solamente por el periodo de formalización. Exactamente. O si hay alguna salida alternativa de aquellas que suponen que hay un reconocimiento de condena, también. Ya, eso no nos vamos a meter en detalle. Pero si ya no se tiene la calidad de formalizado porque fue absuelto, por ejemplo, ahí ya no hay inconveniente. Esto no prescribe, ¿ah? O sea, si Juanito fue condenado y María quiere casarse con Juanito, no puede casarse ni aunque pasen 5, 10, 15 años. ¿Ya? Vamos a otro tema. A uno breve ahora, para ir matizando. La capacidad en la posesión. La capacidad para iniciar posesión de bienes. Para iniciar la posesión de bienes. Hay que distinguir acá entre bienes muebles e inmuebles. Bienes muebles e inmuebles. Para iniciar la posesión de bienes muebles, toda persona es capaz, menos los infantes y los dementes. Se vuelven a repetir los mismos incapaces que en materia extracontractual. Toda persona es capaz, menos el infante y el demente. En bienes inmuebles, son incapaces los incapaces generales, o sea, los del 1447. Los incapaces absolutos y relativos son incapaces para iniciar la posesión de inmuebles. Vamos a hacer una clase ya pronto y nos vamos a dar cuenta que en general el legislador es más protector de los bienes raíces que de los bienes muebles. Por eso es más libertario con los bienes muebles para iniciar la posesión, pero es más cuidadoso para iniciar la posesión de bienes inmuebles. Los muebles entonces, toda persona menos el infante y el demente. Los inmuebles, toda persona menos los incapaces que conocemos como incapaces generales. Sigamos. En materia de compraventa. También la misma regla general, toda persona es hábil para el contrato de venta, así lo dice la ley, menos los que la ley declara inhábiles. ¿Quiénes son incapaces para celebrar compraventa? Para efectos didácticos, las incapacidades en la compraventa, la doctrina, para efectos didácticos, insisto, las divide en dos categorías. Esto puede que lo hayan estudiado así o tal vez no en la universidad, pero es una forma de enfrentar el tema para que sea más ordenado. Se dividen las incapacidades de la compraventa en dos. Por un lado, las incapacidades dobles, conocidas también como las incapacidades para comprar y vender. O sea, las personas que no pueden participar en la compraventa asumiendo ningún rol, no pueden ser compradores ni pueden ser vendedores. En otras palabras, no pueden celebrar compraventa de ninguna manera. ¿Quiénes estarían aquí, por ejemplo? Todos los incapaces generales, demente, impúber, etc., tanto absolutos como relativos, estarían aquí. Así también se puede agregar aquí la compraventa entre cónyuges, porque ahí da lo mismo quien sea comprador o vendedor, entre ellos no puede haber compraventa. Y podemos agregar también, estos son ejemplos, la compraventa entre el padre o madre y el hijo que se encuentra bajo patria potestad, donde tampoco importa quién sea el comprador o el vendedor. Entre el padre o la madre y el hijo que está bajo patria potestad, no puede haber compraventa. Esas son las llamadas incapacidades dobles. Por otro lado, están las incapacidades simples, que se subdividen en incapacidades para comprar y en incapacidades para vender. O sea, aquellas personas a quienes la ley les prohíbe comprar,
o bien la ley les prohíbe vender. ¿Quiénes aparecen por acá? Incapaces para comprar primero. Veamos algunos ejemplos de incapacidades para comprar. No pueden comprar. Primero, el tutor o curador no puede comprar para sí mismo los bienes del pupilo. El tutor o curador no puede comprar para sí mismo los bienes del pupilo. Un segundo ejemplo, el mandatario no puede comprar para sí mismo lo que el mandante le pida vender. El mandatario no puede comprar para sí mismo lo que el mandante le pida vender, salvo que haya acuerdo expreso entre ambos. Ahí se podría, pero si no hay acuerdo expreso entre ambos, no se puede. Y un tercer ejemplo, uno muy conocido que nos puede afectar a nosotros: los jueces, secretarios de tribunal, los abogados de las partes, entre otras personas, procuradores, por ejemplo, no pueden comprar los bienes que se vendan por orden del tribunal en juicios en los que participen. Yo soy el abogado de una de las partes y en el juicio el tribunal ordena que salga a remate un inmueble a esa venta, porque el remate es una venta. No puedo ir yo como abogado de una de las partes, no pueden ir los procuradores, no puede ir el juez que decretó el remate, no puede ir ningún funcionario del tribunal, etc. Y un montón de personas más, se extiende a algunos parientes también esto. No pueden comprar los bienes que se venden en los juicios en los que han participado. Por otro lado, incapacidades para vender. Personas a quienes la ley les prohíbe vender ciertos bienes. Por ejemplo, marido casado en sociedad conyugal que en principio no puede vender los bienes raíces sociales. Podría si es que cumple con una serie de requisitos, pero en principio le está prohibido al marido casado en sociedad conyugal vender los bienes raíces sociales. Un segundo ejemplo, los herederos presuntivos, estoy hablando de la muerte presunta, no pueden vender los bienes del desaparecido durante la posesión provisoria, durante esa segunda etapa de la muerte presunta, que se llama la posesión provisoria. Los herederos presuntivos no pueden vender los bienes del desaparecido, salvo que cumplan una serie de requisitos. Y un tercer ejemplo, e insisto, son ejemplos, hay más casos que uno podría encontrar. Los administradores públicos no pueden vender los bienes que se encuentren administrando. El administrador público no puede vender los bienes que se encuentre administrando. Ahí tenemos el tema de la capacidad entonces en la compraventa. Otra materia sobre capacidad. Otra corta también para matizar y después nos vamos a ir a la última. Esta es interesante sobre todo para ustedes que esto no lo han visto en clases. La capacidad en el acuerdo de unión civil. Para celebrar este nuevo contrato, acuerdo de unión civil, que ya está por entrar en vigencia, ya tuvo una vacancia legal. También la misma idea, toda persona legalmente capaz, menos los incapaces. ¿Quiénes son incapaces aquí? No pueden celebrar acuerdo de unión civil. Primero, los que no hayan cumplido 18 años de edad. Fíjense cómo hay allí una diferencia con el matrimonio. El matrimonio se puede celebrar desde los 16 años, el acuerdo de unión civil no, desde los 18. Segundo, tampoco pueden celebrar acuerdo de unión civil las personas que no tengan la libre administración de sus bienes. Ahí caen básicamente todos los incapaces tradicionales que conocemos. Pero hay una excepción, y es el disipador interdicto, porque a él la ley sí le reconoce la posibilidad de celebrar acuerdos de unión civil. Se puede casar también, así que ahí no hay mucho comentario. Tercero, también es incapaz para celebrar acuerdo de unión civil el que se encuentre actualmente ligado o por matrimonio o por otro acuerdo de unión civil. Si usted ya está casado, no puede celebrar acuerdo de unión civil.
Si usted tiene ya un acuerdo de unión civil con María, no puede celebrar ahora otro con Claudia, sino que mientras haya un vínculo vigente, usted no puede celebrar un vínculo nuevo. Y por último, tampoco puede celebrar el acuerdo de unión civil la mujer que ya habiendo estado unida previamente por matrimonio o por otro acuerdo, aun cuando estos estén disueltos, no espere el tiempo mínimo que señala la ley. ¿Solamente la mujer? Solamente la mujer. Esto tiene que ver, para los que hayan estudiado familia hace poco, con lo que en familia se denomina el impedimento de segundas nupcias, que es para evitar que haya conflicto de paternidad. ¿Ya? Para evitar el conflicto de paternidad. ¿Cuánto tiempo? Va a depender, pero si la mujer está embarazada, tiene que esperar a que termine su embarazo. Si la mujer no está embarazada, tiene que esperar 270 días. Solo afecta a la mujer porque solamente es ella la que podría tener hijos. 270. Excepción, aunque no la contempla expresamente la ley, ¿eh? Pero la excepción estaría dada, según la doctrina, para el caso en que la mujer haya estado unida bajo acuerdo de unión civil con otra mujer. Porque ahí no tendría que esperar, porque ahí no habría conflicto de paternidad. 270. Eso es por sentido común. Si la mujer está, María y Claudia están unidas por acuerdo de unión civil, ellas no pueden concebir. Así que si se acaba ese acuerdo de unión civil, cualquiera de ambas puede volver a celebrar otro, porque no hay posibilidad de que se produzca un conflicto de paternidad. Conflicto de paternidad es que nazca una criatura y estemos en la duda de quién es el papá, el primer marido o el segundo marido, el antiguo conviviente o el nuevo conviviente. Todo esto porque el periodo de la concepción va entre 180 días y 300. Entonces es demasiado amplio y por eso la ley señala que se debe esperar. Y por eso el hombre no tiene que esperar, porque el hombre no puede quedar él esperando. Sí, pero ese es un tema que la ley chilena no contempla, los arriendos de vientre y todo lo demás. Esto está en la ley antigua también, ¿cierto? No es una novedad. Se está copiando la institución que estaba en la ley en el Código Civil sobre el impedimento de segundas nupcias y se está llevando también al acuerdo de unión civil. La última materia en que vamos a ver la capacidad es la capacidad para suceder. La capacidad para suceder. También la misma regla general, toda persona es capaz para suceder, menos los que la ley declara incapaces. También se requiere tener dignidad, pero eso no lo vamos a ver ahora porque eso no tiene que ver con capacidad, tiene que ver con la idoneidad moral. Vamos a hablar de la capacidad en este caso. Y aquí, este tema no es complejo, pero una advertencia. Esta es la única materia sobre capacidad en que no aparecen los incapaces que uno está acostumbrado a ver. Porque uno, sea cual sea el tema sobre capacidad, siempre está como incapaz el demente, o está como incapaz el infante. Pero acá no. Si yo me muero, mi hijo de 4 años, ¿me puede heredar? Sí. Si Juan muere y tiene un hijo demente, ¿su hijo demente lo puede heredar? También. O sea, acá no aparecen los típicos incapaces que uno está acostumbrado a ver. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de eso? Hay una razón. ¿Por qué acá no se nos van a repetir? Y no se nos va a repetir ninguno de los incapaces que hemos estudiado. Ninguno. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque esta incapacidad para suceder no es incapacidad de ejercicio, es de goce. Aquí el tema no tiene que ver con la capacidad para ejercer derechos o contraer obligaciones. Esta es la capacidad para ser titular de derechos. Y el tema está asociado, y es la única materia grande del Código Civil, donde el tema capacidad está vinculado con la capacidad de goce y no con la capacidad de ejercicio. Por lo que usted había mencionado, profesor, porque dijo usted al comienzo de la Sí. clase de que en este caso la capacidad de goce se asimilaba al patrimonio, Claro. era un atributo capacidad de... adquirida. Claro, o sea, en el fondo se dan cuenta que aquí son personas que, y en el fondo no son personas, ese es el gran punto aquí. Ya se van a dar cuenta cuando empecemos a verlo. Por lo menos los dos más importantes no pueden suceder porque no son personas. Y como no son personas, obviamente no tienen capacidad de goce y tampoco tienen patrimonio. Y no pueden, por lo tanto, suceder por causa de muerte, y da lo mismo si es testada, intestada, porque no tiene nada que ver con eso. Primero,
Número 1, la persona que no tenga existencia al momento de la apertura de la sucesión. La persona que no tenga existencia al momento de la apertura de la sucesión. Nos estamos refiriendo a la existencia legal, o sea, la existencia que concede la calidad de persona. ¿Cuándo comienza la existencia legal? Con el nacimiento. Este es el caso que uno lo ve en clase de muere el padre y uno pregunta si la criatura que está en el vientre materno tiene derecho a heredar al padre o no. Y la respuesta es no. Lo que sí permite la ley es que a la criatura que está en el vientre materno le suspendamos los derechos en espera del nacimiento. Eso sí, pero si no llega a haber existencia legal, no se puede suceder. La existencia natural no permite suceder porque la existencia natural no concede la calidad de persona. Tiene que haberse nacido o al menos tener existencia natural, que es la que da la concepción, pero siempre y cuando esa existencia natural se consolide con existencia legal. No olviden además que el código es muy claro, dice que si la criatura que está en el vientre materno no nace, ¿qué dice la ley? Se reputará no haber existido jamás. O sea, toma una postura muy radical. Se reputará no haber existido jamás. Segunda incapacidad para suceder. No pueden suceder las agrupaciones de personas que no tengan personalidad jurídica. Gremios, cofradías, dice la ley, etcétera, que no tengan personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque no son persona tampoco. Porque si no tienen personalidad jurídica, no son persona. Y por no ser persona, no tienen patrimonio, no tienen capacidad de goce, por lo tanto, no pueden suceder. Estos dos que hemos visto son los que la doctrina denomina incapaces absolutos, porque no pueden suceder a nadie, porque no son personas. Pero hay más. Tercer incapaz, que ya cae en la categoría de lo que la doctrina llama incapaces relativos, porque no pueden suceder a ciertas personas. Uno que está derogado, pero igual se menciona los que estén condenados por crimen o delito de dañado ayuntamiento. El Código Civil todavía lo contiene, esta figura está sin embargo derogada ya. Los que hubiesen sido condenados por crimen o delito de dañado ayuntamiento. No vamos a ver en qué consiste porque no vale la pena. De hecho, ni siquiera lo menciona. Yo lo digo porque está en la ley, pero ustedes omiten. En cuarto lugar, uno que puede que recuerden porque es pintoresco, el eclesiástico confesor. La ley dice que no puede suceder el eclesiástico confesor. ¿Quién es el eclesiástico confesor? Es aquella persona que le ha estado dando al causante asistencia, apoyo y guía espiritual al momento de la muerte o de forma habitual en los últimos 2 años de su vida. O le dio toda esta guía espiritual al momento de la muerte o de forma habitual en los últimos 2 años de su vida. Aquí lo que el legislador quiere evitar es que el eclesiástico pueda manipular la voluntad del causante, prometiéndole que las puertas del cielo estarán abiertas y a través de ello intentar obtener algo a su favor en el testamento. Si usted me deja a mí bienes en el testamento, yo me preocuparé de que San Pedro esté mirando para el otro lado cuando usted quiera entrar a través de las puertas del cielo, porque usted ha tenido una vida licenciosa, de muchos excesos, y por lo tanto lo más probable es que arriba no lo estén esperando. Pero yo puedo lograr que usted entre, para evitar eso. Excepción cuando el eclesiástico confesor es asignatario intestado del causante, porque ahí prima su calidad de asignatario intestado. Por ejemplo, es el hijo. Ahí no habría problema porque ahí el hijo hereda. La calidad de asignatario intestado prevalece por sobre el hecho de ser eclesiástico confesor. Y la última incapacidad para suceder es la que afecta al notario
a los funcionarios de la notaría, a los testigos que participan en el testamento. El notario ante el cual se autoriza el testamento, los funcionarios de la notaría en la cual autorizamos el testamento, los testigos que intervinieron en el testamento, y no solo ellos, sino que también una serie de parientes. Aquí incluso la ley menciona hasta al cuñado. No pueden suceder. Es para evitar, esto hoy día tal vez no tenga tanta relevancia, pero es para evitar lo que ocurría antes, en que el notario le decía al testador, para testar en esta notaría, usted tiene que dejarle algo al notario en su testamento. Y el testador decía, yo no le dejo nada, y el notario le decía, entonces no autorizamos el testamento. El problema era que estamos hablando de una época en la que en Chile había un notario por región prácticamente. Entonces el testador sonaba porque no tenía otra notaría a la que ir. Para evitar aquello, Andrés Bello dijo, el notario no puede suceder y los testigos tampoco, y los parientes de unos y otros tampoco, y los funcionarios de la notaría tampoco, a menos que sea alguno de ellos asignatario intestado, igual que en el caso anterior, porque ahí la calidad de asignatario intestado prima por sobre esta incapacidad. Si no, yo podría burlar a mis hijos llevándolos como testigos en mi testamento y después con ello quedarían privados de poder heredar. Entonces la ley dice, si son asignatarios intestados, ahí puede suceder sin problema. Esos son los incapaces para suceder, que como se han dado cuenta, acá no aparecen ni el disipador interdicto, ni el demente, ni el impúber, ni el infante, ni el menor adulto, ni nada, porque no tiene que ver nada de esto con capacidad de ejercicio, sino que con capacidad de goce. Bien, terminamos entonces con esto el tema de la capacidad, cumplida como requisito de validez de los actos jurídicos y aprovechando de verla en otras perspectivas también.